Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy te voy a presentar y demostrar la regla de la derivada del producto. ¿Qué nos dice esta regla? Que si tenemos a dos funciones f y g que tienen como dominio al conjunto D es un subconjunto de R, y ambas funciones tendrán como codominio a R, al conjunto de los números reales, estas dos funciones son derivables en x sub 0, elemento de D. Entonces, la función producto que tiene como dominio a D y como codominio a R también será derivable en x sub 0 y se cumplirá lo siguiente, que la derivada del producto de f por g en x sub 0 será igual a la derivada de f en x sub 0 por g de x sub 0 más f de x sub 0 por la derivada de g en x sub 0. Veamos inmediatamente un ejemplo. Tenemos a la siguiente función, f, que tiene como dominio a r y como codominio a r. La regla de correspondencia es la siguiente, f de x es igual a x al cubo, y la función g, que tiene como dominio el conjunto de los números reales en el 0 y como codominio a r, toda x del dominio tendrá como imagen a 1 entre x. ¿De acuerdo? Ahora observemos a la derivada de el producto de f por g en x. Fíjate, vamos a hallar el valor de esta expresión sin aplicar esta regla, primeramente. Entonces tendríamos que toda esta expresión de aquí sería igual a x al cubo por g de x es igual a 1 entre x. ¿Ok? Entonces tendríamos la derivada de toda esta expresión. Y ahora, toda esta expresión sería igual a la derivada de x al cubo entre x es igual a x al cuadrado. Ya hemos demostrado que la derivada de esta función cuadrática es igual a 2x. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora apliquemos la regla de la derivada del producto. Partamos por la misma expresión, la derivada del producto de f por g es igual a x al cubo que multiplica a 1 entre x, la derivada de esta expresión. Entonces, aplicando ahora aquí la regla de la derivada del producto, tendríamos que toda esta expresión de aquí es igual a la derivada de la primera función, la derivada de x al cubo, que multiplica a la segunda función 1 entre x más f de x al cubo, por la derivada de la segunda función, la derivada de 1 entre x. Fíjate, esta de aquí es una función potencial. La derivada de esta función sería la siguiente. Vamos a bajar a este exponente, 3, que multiplica a x elevado a 3 menos 1, es decir, x elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos aquí 3 por x al cuadrado, que multiplica a 1 entre x, más x al cubo, que multiplica a la derivada de 1 entre x. Y esto, también lo hemos visto en un video anterior, es igual a menos 1 entre x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta expresión de aquí sería igual a 3 que multiplica a x al cuadrado entre x es igual a x más, perdón, menos, ¿ok? Más por menos es menos, x al cubo entre x al cuadrado es igual a x. 3x menos x, 2x. ¿De acuerdo? Y como puedes observar, hemos llegado a este mismo resultado. ¿De acuerdo? Claro, aquí, como puedes observar, aplicando esta regla,
hemos tenido que hacer más operaciones. En este caso es más económico seguir este camino de aquí, pero te vas a topar con ejercicios en los cuales es muy práctico aplicar esta regla. Bueno, vayamos entonces a la definición, a la demostración de esta regla. Para ello, observemos primeramente a nuestras condiciones. Tenemos a dos funciones, f y g, que son derivables en x sub 0. ¿Qué nos decía la definición de derivación? Fíjate, aquí te he copiado a esta definición que ya te la presenté en un vídeo anterior. F, ¿okay? Te he puesto la definición de derivación solamente de f, la definición de g es análoga. F es derivable en x sub 0 si este límite de aquí existe. ¿Okay? Este cociente diferencial, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0 existe. Ahora, este límite de aquí va a existir a su vez, ¿okay? Y se lo va a denotar de esta manera, f' de x sub 0, este límite va a existir si para toda sucesión x sub n arbitraria, donde los términos de la sucesión son distintos de x sub 0, pero el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, se cumple que esta sucesión es convergente, ¿ok? El límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0 existe, ¿ok? Y va a ser igual a la derivada de f en x sub 0. Esta sucesión de aquí es la sucesión de las pendientes de las rectas secantes a la gráfica de la función que pasan por x sub 0. Y si convergen, si esta sucesión de pendientes converge, va a ser igual, el límite va a ser igual a la pendiente de la recta tangente a la gráfica que pasa por x sub 0. ¿De acuerdo? Esta es la definición rigurosa de derivada. ¿De acuerdo? Bueno, aquí te vuelvo a repetir, si no la conoces, te recomendaría acceder al video tutorial. Allí te explico todo esto de una manera gráfica. Bueno, entonces, si f es derivable en x sub 0, se cumple todo esto de aquí. Y estas van a ser nuestras condiciones, ¿ok? Y lo mismo para g. Habría que escribir aquí a g y reemplazar aquí a todas estas f's por g. Y tendríamos a nuestras condiciones. Bueno, voy a ponerlo aquí. Demostración. Sea x sub n una sucesión arbitraria donde los términos de la sucesión son distintos de x sub 0 y el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, ya que f y g son derivables en x sub 0, se cumple, ¿ok? Los siguientes límites existen. El límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos f de x sub 0, ¿ok? Existe y es igual a la derivada de f de x sub 0. Y se cumple también que el límite cuando n tiende al infinito de g de x sub n menos g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0 es igual a la derivada de g en x sub 0. Ahora, bajo todas estas condiciones de aquí, demostremos que se cumple esta igualdad. Entonces, partamos por esta expresión de la izquierda. Vamos a ponerla aquí de color amarillo. Entonces, f, la derivada del producto de f y g en x sub 0 es igual a, fíjate, según la definición de derivada, vamos a aplicar la misma definición, ¿ok?, que tienes aquí a la función producto. En principio, donde tienes f aquí, vamos a poner f por g, ¿ok? F por g por todas partes.
¿Ok? Y fíjate, tenemos a la derivada de f por g es igual a este límite de aquí. Entonces, esta expresión es, según la definición de derivada, igual al límite de f por g evaluada en x sub n menos f por g evaluada en x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. ¿De acuerdo? Perdón, el límite cuando n tiende al infinito. Entonces, toda esta expresión de aquí sería igual al límite cuando n tiende al infinito de, según la definición del producto de dos funciones, esta expresión que tienes aquí es igual a f de x sub n que multiplica a g de x sub n menos, bajo la misma definición, f de x sub 0 que multiplica a g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. Ahora fíjate, toda esa expresión sería igual al límite cuando n tiende al infinito. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Te voy a copiar todo lo que tenemos aquí. ¿Ok? Fíjate, voy a prolongar esta línea un poco y le vamos a sumar un 0 al numerador. Claro, pero en vez de escribir yo aquí 0, te voy a poner más f de x sub 0 que multiplica a g de x sub n menos f de x sub 0, la misma expresión, ¿no? Que multiplica a g de x sub n. Ahora, por razones de espacio, vamos a continuar en la siguiente página. Toda esta expresión sería igual al límite cuando n tiende al infinito de, en el numerador, f de x sub n por g de x sub n menos, te lo voy a poner del mismo color, f de x sub 0 que multiplica a g de x sub n más f de x sub 0 que multiplica a g de x sub n menos f de x sub 0 que multiplica a g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. Y todo esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito. Perdón, voy a borrar aquí. Fíjate, voy a factorizar aquí a g de x sub n, ¿ok? G de x sub n que multiplica a f de x menos f de x sub 0. F de x sub n menos f de x sub 0. Y fíjate aquí, vamos a factorizar a f de x sub 0. Entonces tendríamos más f de x sub 0, ¿ok? Esta constante que multiplica a g de x sub n menos g de x sub 0. Y fíjate, en principio tendríamos a todo este numerador dividido entre x sub n menos x sub 0, pero vamos a expresar a esta fracción como la suma de dos fracciones. Es decir, mira, este x sub n lo voy a poner aquí, voy a borrar esta línea de aquí y voy a tener que volver a escribir a este denominador aquí. ¿De acuerdo? A ver, voy a borrar un poco aquí esta línea para que veas lo siguiente. Fíjate, esta sucesión de aquí es convergente. ¿De acuerdo? Lo hemos escrito aquí en nuestras condiciones. ¿Okay? El límite de esta sucesión es igual a la derivada de f en x sub 0. Y lo mismo ocurre para esta sucesión de aquí. Esa sucesión también es convergente y converge a
la derivada de g en x sub 0 cuando n tiende al infinito. ¿De acuerdo? Ahora, f de x sub 0 es una constante. G de x sub n no es una constante, pero la función g es continua, ¿de acuerdo? Mira, la función g es derivable en x sub 0. Si una función es derivable, eso implica que la misma función es continua. ¿De acuerdo? Esta proposición aún no te la he demostrado, pero la vamos a aplicar aquí. ¿De acuerdo? Te la voy a presentar en unos 5 o 6 vídeos más adelante, ¿ok? Pero es imprescindible utilizarla para poder demostrar esta propiedad. Entonces, si g es derivable, g es continua. Ahora, fíjate, g de x es continua en x sub 0 si este límite de aquí existe. El límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a g de x sub 0. ¿De acuerdo? Esta es la definición de límite. ¿Ok? Y este límite de aquí, a su vez, existe si, bueno, vamos a escribirlo aquí, el límite, cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a g de x sub 0 si para toda sucesión arbitraria, ¿ok? Donde los términos de la sucesión son distintos de x sub 0 y el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a x sub 0, se cumple, que el límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n, perdón, en nuestro caso g de x sub n, es igual a g de x sub 0. ¿De acuerdo? Esta es la definición secuencial de límite, que también ya te la presenté en un vídeo anterior. ¿Ok? Y fíjate, en nuestras condiciones hemos definido esto de aquí. G es continua, entonces este límite de aquí existe. ¿Ok? Entonces, fíjate, tenemos a esta sucesión, ¿ok? Que es convergente, tenemos a esta otra sucesión convergente, esta es una constante y esta es otra sucesión convergente, entonces nos vamos a apoyar de las propiedades del límite, voy a ponerlo aquí, de amarillo, las propiedades del límite, y nos vamos a apoyar también de la continuidad de G, ¿ok? G es continua, entonces toda esta expresión de aquí es igual a límite cuando n tiende al infinito de g de x sub n, que multiplica al límite cuando n tiende al infinito de esta expresión de aquí, f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0 más, en principio tendría que escribir aquí el límite de f de x sub 0. F de x sub 0 es una constante, por eso voy a escribirla aquí, sale del límite, el límite cuando n tiende al infinito de esta sucesión de aquí, g de x sub n menos g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. Y todo esto es igual a, fíjate, ya que g es continua, este límite de aquí existe, el límite cuando n tiende al infinito de g de x sub n es igual a g de x sub 0. El límite cuando n tiende al infinito de esta sucesión de aquí, lo tenemos aquí arriba, en nuestras condiciones, es igual a la derivada de f en x sub 0 más f de x sub 0
que multiplica a este límite de aquí, es este de aquí, ¿ok? La sucesión converge a la derivada, perdón, aquí me equivoqué, aquí tenemos f de x sub 0 simplemente, que multiplica a la derivada de g en x sub 0. ¿De acuerdo? Y fíjate, así hemos llegado a esta expresión de aquí, de la derecha. ¿De acuerdo? Hemos partido por esta expresión de aquí y nos hemos apoyado de nuestras condiciones, nos hemos apoyado también de la definición de derivada, de las propiedades del límite y de la continuidad de g para llegar a esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, la derivada del producto de f por g es igual a g que multiplica la derivada de f más f por la derivada de g. Bueno, aquí arriba habíamos escrito primeramente la derivada de f por la derivada de g. Vamos a cambiar aquí el orden de estos factores. Y bueno, así hemos demostrado la regla de la derivada del producto. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias. Adiós.